Saludos hermanos, te habla tu hermano Ricky, también conocido como John. Gracias por visitar mi página en YouTube, Logos Disciple. Y también tengo una página en BitChute con el mismo nombre, Logos Disciple. Ahí van a ver videos que podrían ser censurados en YouTube, o sea que tengan que ver con eventos como política, cosas que tienen que ver con COVID, todas esas cuestiones, pues se van a ver en ese canal y les daré información cuando suba video allá para que lo puedan ver. Bueno, gracias por acompañarme en esta lección hoy de Romanos. La vez pasada estuvimos estudiando el capítulo 6, ¿verdad? Y estudiamos los últimos versículos del 15 al 23. Así que vamos a dar una miradita a esos versículos, a ver más o menos para retomar ese tema, ¿verdad? Él comienza diciendo que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Este es un tema recurrente en Pablo porque hay personas que pensaban porque él predicaba la salvación por gracia, significaba que la persona estaba libre para hacer lo que le diera la gana, pero le estaba diciendo, no, el punto del evangelio es precisamente reconciliar al hombre con Dios, tratar con el pecado. Ahí es donde entramos en el tema de esta epístola, ¿verdad? Cuando estamos estudiando de la justicia de Dios que se adjudica a nosotros, que nos cambia nuestro estatus delante de Dios para poder entrar en la presencia de Él. Pues si somos libertados del pecado, el versículo 18, vinimos a ser siervos de la justicia. Ahora para santificación debemos presentar nuestros miembros para servir la justicia. ¿Por qué? Porque cuando éramos esclavos del pecado estábamos libres acerca de la justicia, ¿verdad? Entonces él dice ahora, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Yo le expliqué la manera que yo entendía la santificación y como fin la vida eterna, porque eso es lo que nosotros perseguimos, ¿verdad? Pero no la vida eterna en términos de longitud, de que es un tiempo, sino de calidad de vida, de estar en presencia de Dios, que es el autor de la vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, eso lo vimos desde Génesis, ¿verdad? Capítulo 3, más la dádiva de Dios, el don, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que vamos a leer entonces los primeros 6 versículos de nuestra lección de hoy. Déjame ponerte para que vean el slide de qué es lo que estamos tratando hoy. Pues estamos en la lección 17, donde vamos a contrastar la ley y el pecado. Estamos en Romanos 7, 1 al 12, pero lo dividimos en 2 secciones, ¿verdad? Vamos a ver los primeros 6 versículos entonces. Y dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Okay? Él está haciendo una analogía ahora con la ley y con un matrimonio, ¿verdad? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley
obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Palabra de Dios, ¿verdad? Estamos estudiando la palabra de Dios. Bien importante para nosotros, especialmente en estos días que estamos viviendo, cuando cada día escuchamos menos doctrina y conocemos menos de la palabra de Dios. Okay. Breve introducción. El propósito de la ley en el esquema de las cosas de Dios fue un campo de batalla constante en las controversias de Pablo con los opositores judíos. ¿Por qué? Pues por el mero hecho de que los judíos que habían recibido las revelaciones de Dios, habían recibido la ley, Torah, los profetas, ¿verdad? Pensaban que aunque Cristo fuese Mesías, el ungido de Dios, el Salvador, era necesario que los que se convirtieran se circuncidaran y que practicaran la ley. Eso es un malentendido del propósito de la ley, y Pablo siempre estaba en constante lucha con los judíos. Para darte un ejemplo, el trasfondo realmente de la carta a Romanos, podemos decir es Gálatas, donde realmente empieza esa discusión, y lo vemos también en el libro de los Hechos. Cada lugar que llegaba Pablo, si habían judíos ahí, siempre hacían un motín y querían apedrearle, querían matarlo, porque ellos pensaban que él estaba haciendo un sacrilegio al decir que alguien se podía ser hijo de Dios sin ser un judío, sin adaptar todos los judaísmos, ¿verdad? Para ellos, para esas personas, la ley era el mayor bien, el signo de la bondad de Dios para con su pueblo, en el sentido de que él se le había dado. Eso lo vimos ya en lecciones anteriores. Lo estudiaron con la mayor diligencia, considerando hasta el más mínimo detalle como importante. Quizás llegaban por medio de los fariseos al punto de exageración. Querían tener reglas y reglamentos para cada detalle de la vida, que luego se volvió una carga. Era central para cualquier persona piadosa mientras buscaba vivir una vida de servicio para Dios. Pareciera que Pablo estaba rechazando este gran de los bienes que Dios le había dado. Pablo se encontraba en una posición difícil porque él también era judío, él también estaba en ese proceso. Recuerden, él fue perseguidor de la iglesia también, al igual que sus compatriotas, ¿verdad? Hasta que Dios se le revela, entonces él tuvo un tiempo donde tuvo que reestudiar las escrituras, el Antiguo Testamento, la Torah, ley, profeta, ¿verdad? Y para que Dios, por medio de su Espíritu Santo, le diera la comprensión o le revelara que Jesús era el Mesías y que él cumplía con todas aquellas promesas que se habían dado en la ley y los profetas, ¿verdad? Por un lado, no podía considerar el camino de la ley como el camino de la salvación, y lo dijo con la mayor firmeza. Estoy pensando hasta hacer un video para aclarar ese asunto, porque yo veo que la gente no entiende esa relación entre la ley y la salvación. La ley nunca fue dado para salvar a las personas. Si tú ves la historia de la ley, cuando se dio la ley, después del Éxodo, después que Dios salva, libera ese pueblo de Egipto, ¿verdad? Terminando el último capítulo de Génesis, ¿verdad? Tienen que leer toda esa historia y conocer esa historia, porque es fundamental para comprender la escritura. Pues Dios entonces levanta Moisés para salvar al pueblo, los libra después de las 10 plagas, los lleva al monte Sinaí, ¿verdad? Pero ya Dios los había salvado en el sentido natural, los salvó de la destrucción, ¿verdad? Y luego de salvarlo, entonces le da la ley. ¿Para qué? Para que entonces ellos puedan vivir en comunidad, pueden vivir de una manera justa, para que Dios pueda estar entre ellos, para que ellos puedan recibir todas las bendiciones de Dios, ¿verdad?
tanto bendiciones materiales, espirituales, prosperidad, salud, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero haremos un video sobre eso para aclarar eso con más detalle. Pero por otro lado, fue un buen regalo de Dios y si se usa correctamente, es de gran importancia. ¿Por qué? Porque lo que hacía la ley era de recordaba constantemente la relación entre el pecado y la muerte. Porque Levíticos es el libro donde se habla de los diferentes sacrificios que las personas hacían para expiar sus pecados, ¿verdad? Para poder volver a entrar en relación con Dios. Pero tenían que hacerlo una y otra vez. Pero bien importante dentro de esa provisión de expiación, no había expiación para alguien que cometía deliberadamente o intencionalmente un pecado. Bien importante. En esta sección de su carta, Pablo presta seria atención al lugar de la ley. Okay, vamos a ver qué pasa con la ley. Ya leímos los primeros 6 versículos, así que vamos a entrar directamente. El primer versículo, capítulo 7:1. ¿Acaso ignoréis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, los judíos, de que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? ¿Acaso ignoráis significa que lo que va a decir es de conocimiento general? Todos lo saben, ¿verdad? Y ellos saben mientras la ley tiene poder sobre el hombre o tiene vigencia sobre el hombre, entre tanto que éste vive. Una vez el hombre está muerto, ¿qué ley se le puede aplicar? Ninguno, porque la ley es para los vivos. ¿A qué ley se refiere? No hay consenso. Uno piensa en que se refiere a la Torah y otro que se refiere a la ley romana, pero yo diría categóricamente que es la Torah, ¿verdad? Porque dice en el primer versículo, hablo con los que conocen la ley. Sé que yo pienso que es la Torah, pero pueden diferir. La muerte cancela toda la cuenta y que un hombre muerto ya no puede ser procesado o castigado. Bueno, mi hermana que murió ya hace 14 meses, pues había incurrido una serie de deudas y cosas, ¿verdad? Casi todas las deudas de su familia estaban en nombre de ella, pero una vez muerta, ¿a quién le van a cobrar si todo estaba en nombre de ella, ¿verdad? O sea que no hay recurso ya y toda esa cuenta, bueno, no pueden ser procesados, no pueden ser cobrados. Y así pasa, cuando uno muere ya, uno no puede responder por lo que había hecho en la vida, por no respecto a los demás, respecto a cuentas y deudas, ¿verdad? Todos saben que la autoridad de la ley sobre una persona dura toda su vida, pero no más allá de eso. Cuando la vida cesa, la ley cesa de dominar. Yo creo que es algo bien sencillo y se puede entender, ¿verdad? Déjame cambiar el... Ok, no sé si me quieren ver o no, pero lo pongo de esa manera, ¿verdad? Ok, seguimos. Ok. El versículo 2, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. O sea que su deber, su responsabilidad, su compromiso con su esposo es vigente siempre y cuando ella esté viva. Por eso cuando hacemos los votos nupciales decimos hasta que la muerte nos separa, porque una vez uno está muerto, uno está libre de todo ese compromiso, ¿verdad? Pablo toma como ejemplo una mujer casada que queda viuda. La muerte de su esposo la libra de sus obligaciones como esposa. Eso no hace falta ninguna explicación. Queda libre significa ser completa nulo e inválido. El apóstol está diciendo que el estatus de la mujer como esposa ha sido abolido, completamente eliminado. Ella ya no es una esposa porque ya no está. Ella no tiene esposo y por lo tanto una ley de tipo esposo no tiene relevancia para ella. Yo creo que hasta ahora Pablo está hablando bien claro, no hace falta interpretación, ¿verdad? Así que si en la vida del marido se uniere a otro varón,
será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Y recuerda que el adulterar significa mezclar, ¿verdad? Y muchas veces Dios llamaba a su pueblo, ¿verdad? O usaba la metáfora del matrimonio como Jehová, Yahvé, el marido de Israel. Era su esposa, pero su esposa era una prostituta, una adúltera, ¿verdad? Entonces, si una mujer va con otro hombre mientras ella está casado con otro, ¿qué pasa? Eso es adulterio, ¿verdad? Pero si su marido muere, en ese caso está libre y puede unirse a otro varón, ¿verdad? Pablo saca a relucir la consecuencia lógica de lo que acaba de decir al pensar que ella se convierte a otro varón. Si hace esto durante la vida de su esposo, sería una adúltera. El punto de Pablo es que la muerte de cualquiera de los cónyuges disuelve el matrimonio, la persona queda libre. Al ser libre de la ley que la sujetaba a su marido, no es una adúltera, aunque se casan nuevamente, ¿verdad? Casi nuevamente. Ahora están siguiendo el argumento bien sencillo. Ahora vas a ver cómo esto lo va a entrelazar luego con la ley y lo que la ley puede, nuestro compromiso, obligación con la ley. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Vimos anteriormente el simbolismo del bautismo, ¿verdad? Al igual que Jesús, que fue sepultado y resucitó, nosotros somos inmersos en la agua, que significa la muerte, y resucitamos en Cristo. En otra palabra, Pablo, su teología siempre es una teología de nosotros estando en Cristo. Lo que en el apóstol Juan sería Dios morando en nosotros, en Pablo es nosotros en Cristo. Nuestra identificación, nuestra ubicación está dentro de Cristo Jesús. Estamos en Cristo Jesús, ¿verdad? Como la ley no tiene dominio cuando ha habido una muerte para los cristianos romanos, esto trae consecuencias. El creyente está muerto a todas las formas de legalismo. Porque acuérdate, la ley también en esta epístola a veces se refiere a la Torá, ¿verdad? El Antiguo Testamento hebreo, ¿verdad? Pero también puede referirse a cualquier otra forma de regla o ley, ¿verdad? Él se involucrará en una vida recta, no como causa, sino como resultado de su salvación. Porque el legalismo simplemente guardar esto, guardar lo otro, pero no salva, ¿verdad? Cuando tú estás en Cristo Jesús, es que tú has muerto a tu pasado, has resucitado a una vida nueva, ¿verdad? Entonces estás viviendo la vida recta, pero como consecuencia de que Dios te ha redimido, te ha librado, ¿verdad? Han muerto a la ley identificándose con Cristo. Eso lo vimos en la lección, 2 lecciones atrás. Pablo está diciendo que los creyentes están unidos a Cristo con el propósito de producir cualidades como el amor, gozo y el resto del fruto del Espíritu. Ahí está, léese Gálatas, donde él dice el fruto de la carne, los frutos de la carne son tales, ¿verdad? Entonces él dice, pero el fruto del Espíritu, que es integral, amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Léanse eso. Y para que sepa de qué le está hablando, ¿verdad? Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte, ¿verdad?
Y hay que explicar eso de carne también, sarx en griego, ¿verdad? Porque no necesariamente es el cuerpo, que es soma. La carne es el principio de pecado que usa la debilidad de este cuerpo, ¿verdad? Este cuerpo de carne es débil, ¿verdad? Y la debilidad física conduce a la debilidad moral, porque cuando nos dejamos llevar por la carne, o sea, nuestras pasiones, ¿verdad? Nuestras concupiscencias, ¿verdad? Eso conduce al pecado. Lo que él dice ahí, debilidad moral. Cuando estábamos en la carne significa cuando nos caracterizamos por deseos y perspectivas carnales, cuando vivíamos a lo natural, aparte de la dirección del Espíritu Santo, ¿verdad? La carne débil significa que está abierta a tentaciones de varios tipos y Pablo se refiere a una forma de vida que sucumbe a esas tentaciones, porque eso es lo que hace la gente por ahí. La gente que no son hijos de Dios, que el Espíritu Santo no mora en ellos, ellos no están en Cristo, ¿verdad? Viven su vida, una vida básicamente egoísta, aunque hay muchas personas altruistas también buenas, pero su motivación no es traerle gloria a Dios, por lo tanto esas obras no cuentan delante de Dios. La misma ley que prohíbe las pasiones nos anima a hacerlo porque somos impuros y el resultado es muerte. Esto lo vamos a ver ya mismo. Perdón. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Porque si hemos nacido de nuevo, pues Cristo ha hecho una obra en nosotros y somos nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En lo que concierne a la ley es anulado e inválido porque hemos muerto a lo que nos tenía cautivos. O sea, el poder del pecado que usaba la carne, nuestras pasiones y deseos, nuestro egocentrismo, ¿verdad? Era lo que nos tenía cautivos, ¿verdad? Estar libre de la ley es estar libre para prestar un servicio más sincero, un servicio hecho en la novedad del espíritu y no la vez de la letra, legalismo, ¿verdad? Ese servicio es cosa del espíritu. No sé por qué puse espíritu dos veces, disculpe. Exige nuestro espíritu humano, pero no puede llevarse a cabo sin la ayuda del Espíritu de Dios. Este no es típico de la religión, sino una nueva perspectiva, ¿verdad? O sea, que toda la palabra es útil, es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Y ahí estamos hablando del servicio que le rendimos a Dios. Pero ese servicio es y agrada a Dios cuando es producto de nuestra relación de ser guiados, dirigidos y obedeciendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es diferente de la religión, porque la religión es el intento de humano de agradar a Dios, pero por sí mismo. O sea, que es una antítesis entre uno y el otro, ¿verdad? O sea, la nueva perspectiva es por qué no hace falta leyes escritas, porque ahora las leyes están escritas en nuestro corazón. Vean Jeremías 31, cuando él habla del nuevo pacto, que sería, en vez de estar las leyes escritas en tablas de piedra, serían escritos en nuestros corazones, ¿verdad? Ok. Ahora vamos a leer del 7 al 12. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. Si la ley no dijera, no codiciará. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo
pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y créeme, esto ha sido unos textos que se han debatido mucho, pero yo no voy a entrar en todo ese dilema, porque estoy tratando de hacer estos videos lo más corto posible y darle por lo menos la introducción para que ustedes continúen estudiando, ¿verdad? Pero si tienen dudas, en los comentarios, por favor, escríbeme. Y si hay que hacer un video aparte de un tema, yo con mucho gusto lo hago. Lo importante es que entiendan. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué diremos? Pues la ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia. La ley no dijera, no codiciará. La ley es pecado. De que la ley es mala es una conclusión que algunos pueden deducir de algunas de las cosas que Pablo ha dicho en esta carta, ¿verdad? Las personas que no tienen la ley bien pueden saber que han hecho algo malo. ¿Por qué? Porque como todos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, esa imagen está impreso en nosotros, ¿verdad? Y nos indica así, por esa impresión, lo que es bueno y malo, lo que sería nuestra conciencia, ¿verdad? Pero las personas sin la ley de Dios no ven las malas acciones como pecado contra Dios. La codicia es el único mandamiento que va más allá de la acción externa hacia la raíz interna de la acción. Porque si tú ves los 10 mandamientos, que es un resumen, una recapitulación de la ley, ¿verdad? Dice el último, no codiciarás. Pero codicia es una cosa, bueno, no se ve directamente, ¿verdad? Lo que está maquinando un corazón que tiene codicia, que tiene deseo, que quiere tener lo que no le pertenece, ¿verdad? Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. La ley es pecado. De que la ley es mala es una... Ok, perdóname, yo repetí eso. Eso no debe estar ahí. El pecado hizo del mandamiento su base de operaciones y desde esa posición estratégica produjo en mí todo tipo de deseo codicioso. ¿Cómo? Sí, el pecado hizo del mandamiento su base de operaciones, de esa posición produjo en mí todo tipo codicioso. Ok. Es un hecho preocupante sobre la naturaleza humana que cualquier prohibición tiende a despertar en nosotros el deseo de transgredir esta prohibición. Y esto lo vemos bien claramente en los niños. Cuando tú estás criando niños, ¿verdad? Y tú estás tratando de enseñarle el bien y el mal, lo que, sus límites y demás, tú le hagas, mira, no hagas tal cosa. Y tú puedes estar seguro cuando tú le dices, no hagas tal cosa, ¿qué pasa? Como que despierten, ¿cómo que no puedo hacer tal cosa? ¿Cómo que Dios te ha dicho que no comas del árbol del conocimiento del bien y el mal? ¿Sabes? Siempre lo he prohibido por nuestra naturaleza pecaminosa. Nos despierta el deseo, ¿verdad? De ver hasta dónde podemos llegar. Y cuando los muchachos son más grandes, teenagers, ellos siempre están probando a ver hasta dónde ellos pueden pasar la raya que uno la ha trazado, ¿verdad? Como padre, como sociedad, ¿verdad? También ellos tratan de pasar esos límites. Nah, eso no aplica a mí. Nadie me puede decir lo que puedo hacer. O sea, ese espíritu de rebelión, que es precisamente lo que Pablo establece en el principio de esta carta, ¿verdad? Que todos somos pecadores. Pablo está estableciendo el punto de que la ley no funciona en la práctica como un medio de salvación. Se lo expliqué, nunca fue. Más bien es un medio para establecer la culpa de la persona. Eso debiera estar claro hasta este punto ya. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Ok.
Si tú lees un montón de comentarios, aquí donde hay un debate, si Pablo está hablando de sí mismo, si está hablando de una persona convertida, no convertida, etcétera, yo no voy a entrar en ese debate. Yo voy a dejar que cada uno lea el texto. Si tú has seguido todas estas lecciones, y ese es el punto de estudiar un libro completo, todos los textos en sus contextos, viendo todos los argumentos, tú estás en una posición para llegar a una buena conclusión. Ok, yo te voy a decir lo que yo he apuntado de algunos comentarios. Yo se refiere a Pablo, pero también se refiere a toda persona, ¿verdad? En un tiempo dejan en claro que está hablando de una experiencia pasada, no de una realidad presente, ¿verdad? Yo sin la ley vivía en un tiempo, ¿verdad? Hubo un tiempo en su experiencia en el que no se había dado cuenta de la fuerza de las exigencias de la ley y no estaba bajo ninguna convicción de pecado, ¿ok? El pecado estaba allí, pero que latente, no se había manifestado completamente. Ahora no podía sino verse a sí mismo como un pecador condenado ante Dios. El resultado fue la muerte. Cuando tú llegas a la conclusión de que tú eres un pecador condenado ante Dios, entonces que tú puedes entonces clamar para ser salvo, porque entonces tú has llegado a ese punto donde reconoces que estás separado de Dios, de la vida eterna. Entonces es que entonces tú buscas al Salvador, ¿verdad? Pero tiene que haber convicción de pecado primero, ¿verdad? La venida de la ley mata nuestra alegre suposición de inocencia, o sea, de que si pensamos que eran inocentes, a eso queda destruida esa idea. Nos vemos realmente cuál somos, pecadores, y morimos. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Si se guardara fielmente, habría traído vida, como la aseguró Jesús al interpretar la ley que le preguntó sobre la vida eterna del joven rico, ¿verdad? La ley no fue diseñada para traer la muerte, dirigía a las personas en el camino de la justicia y la paz, y por lo tanto estaba destinado a promover la vida. Promover la vida en el contexto del Antiguo Testamento era que Dios moraba entre su pueblo y recibían todas las bendiciones que él había prometido, ¿verdad? De estar en la tierra que fluye leche y miel, que los iba a guardar, los enemigos no iban a poder con ellos, por mucho que fueran. Todo lo que sembraban prosperaba, sus animales iban a multiplicar, o sea, un cielo en la tierra, ponle. Pablo pone cierto énfasis en el hecho de que el mismo mandamiento que estaba destinado a producir vida, le trajo muerte, porque trae conciencia de que uno es pecador, ¿verdad? Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Engañó puede aludir a Génesis 3, 13, 63, donde Eva dice que la serpiente le engañó, ¿verdad? Ahí están otros versículos que pueden leer que hablan de eso. El engaño tomó varias formas. El tentador había dicho, no morirá. Léense capítulo 3, estudien capítulo 3, lo que en la teología se refiere a la caída del hombre, ¿verdad? Porque es bien importante entender eso para entender el resto de la Biblia, ¿verdad? Satanás había implicado que el mandamiento planteaba dudas sobre la buena voluntad de Dios, como que Dios fuera egoísta y no quería que ellos estuvieran a la par con él. Algún elemento de engaño siempre está involucrado en la tentación, ya que hace que el mal seduzca y oculte el hecho de que al final significa muerte, porque siempre es así, siempre hay caminos que parecen caminos de bien, pero su fin es muerte, porque el tentador eso mismo, te hace ver la cosa bien bonita para desviarte, pero más allá de lo bonito está la muerte. No fue el mandamiento que mató a Pablo, el mandamiento de Dios siempre se dirige hacia la vida. Fue el pecado que mató al apóstol, ¿ves? El mismo pecado. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es la ley de Dios y deriva su carácter de él. Dios es santo, 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 el Señor poderoso, la revelación que tuvo Isaías 6:3.
y su ley es por siguiente santa. Dios puede producir otra cosa que no sea santa, que no sea buena. No. La ley también es recta o justa. No hace demanda injusta. Es equitativo. No es injusto al condenar a los pecadores. Pablo deja al lector sin duda alguna sobre el alto lugar que le asigna la ley, incluso si la rechaza enfáticamente, como un camino de salvación. Y llegamos hoy hasta aquí. Le voy a pedir encarecidamente, si le gusta este video, por favor dale like. Si lo puede compartir con sus amigos, dale share. Me gustaría escuchar cualquier comentario que tengan, si ha bendecido o no, si han aprendido o no, si tienen duda o no. Por favor, no tengan temor. Pues Dios le bendiga mucho y espero verle entonces en la próxima lección.